tal? Muy buenos días, damas y caballeros, sean todos y todas bienvenidos y bienvenidas a esta gran cobertura electoral, elecciones presidenciales y congresuales 2020. Placer inmenso compartir con ustedes toda una cobertura amplísima sobre este procedimiento en este año electoral, tan tortuoso, digamos, en un sentido para los dominicanos, pero esperamos al final de la jornada tener resultados satisfactorios. A lo largo del día estaremos conformados por una amplia batería de periodistas, colaboradores en diversos puntos del país. Recordarles que esta cobertura va en alianza con el grupo RCC Media. En estos momentos nos acompañan nuestros compañeros Alejandro Esteban y Jordi Vera. Buenos días, muchachos. Buenos días Alejandro, buenos días Luis Manuel. ¿Todo bien? Amigas, gracias, claro que sí, y temprano. Yo creo que temprano como lo estará dentro de poco la gente puntual asistiendo a votar. Así Muy es. buenos días, Manuel, Jordi. Me place compartir e interactuar con cada uno de ustedes, nuestra teleaudiencia, en esta cita histórica que tiene la República Dominicana, nueva vez convocada a otro proceso de elecciones en corto tiempo. Así es. Hablábamos antes de iniciar la transmisión, ¿verdad? El fuera de récord muy conocido de lo tortuoso que ha sido este año electoral en términos generales. En un promedio de 4 meses hemos tenido entonces 4 elecciones, contabilizando las fases ordinarias, Jordi, y las fases extraordinarias, ya que tuvimos primero unas elecciones municipales suspendidas, fueron aplazadas para el 15 de marzo. En primera instancia estuvimos contemplando estas elecciones presidenciales y congresuales para el 17 de mayo y entonces producto de esta pandemia, que es el contexto también en el que nos atañe llevar a cabo esta jornada comicial, también hay una suspensión y es aplazada para este 5 de julio. Jordi, definitivamente podemos decir que ha sido una prueba muy frustrante para los dominicanos. Fíjate, Luis Manuel, Alejandro, amigos y amigas, más que todo, hay una parte de esa excelente exposición que has hecho, y es que hay que recordarnos que tenemos cerca de un año en ámbito de elecciones, porque todo esto comenzó en el 2019 con las aspiraciones del presidente a la reelección. Luego de esto vinieron las primarias, que también no dejaron de ser un choque psicológico, después de tener todo este ámbito, si voy, no voy, luego la situación que se dio dentro de uno de los partidos. Entonces llegamos al 2020 con un pueblo cargado de campaña política y sucede todo aquello lo que tú acabas de denunciar. Y la parte frustrante, sí. Jordi, disculpa que te interrumpa, no para hacer un paréntesis, no se trata de un partido minoritario, quizás algo sin precedentes. Claro. El partido gobernante en su fase de elecciones primarias o internas sufre una ruptura, una división, sí, claro, que ha marcado entonces el rumbo en un amplio porcentaje de lo que ha sido este trayecto que hemos recorrido electoralmente. Y que se produjeron unas primarias abiertas, que eso también le agrega un componente inusitado a este proceso de elecciones, porque esas primarias abiertas convocaron por primera vez a una parte importante de la población a sufragar para la elección de los candidatos internos, y la logística que había era prácticamente de un movimiento nacional. No, y sobre todo, Alejandro, la situación que se dio, porque fue una declaratoria por uno de los candidatos de fraude. Entonces también nos pasamos todo este tiempo, vinieron unos supuestos complots, un sabotaje que nunca se dio, luego entró la OEA y la OEA vino a dar su veredicto prácticamente en este año. Y eso había que puntualizarlo necesariamente. Estamos hablando que irónicamente el fraude no fue denunciado desde la oposición, correcto, sino más bien de uno de los segmentos internos del partido de gobierno, como indicábamos al principio. Pero otro aspecto interesante y que es fundamental para crear todo este estado de ansiedad colectiva ha sido también la parte presupuestaria de lo que hemos tenido que atravesar. Hablábamos también de que luego de suspendidas las elecciones, no solamente tuvimos que recibir la noticia y ver en los titulares de los principales medios suspenden elecciones, no, es que había un monto presupuestado, Jordi, y es quizás lo que más molestó a toda la población, además de violentarse en sí
el derecho al voto, algo sin precedentes también, pero ese monto que estuvo destinado para un proceso se fue por la borda prácticamente. Y recordar que se dio ese presupuesto con, no vamos a decir que es regañadientes, pero fue conseguido por la Junta con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio, solicitado al Ejecutivo. Y como tú dices, cuando uno vio esa quema de boletas, y lo peor de todo, porque a veces tú dices, bueno, me salió caro, pero lo pude conseguir, lo pude pagar, se pudo lograr el objetivo, pero ni una cosa ni la otra. Entonces, tenemos la agravante de que consideramos que lo público tiene poca importancia y eso todavía a través de nuestra historia democrática, nuestra democracia, que hay que decirla de esa manera, ha dado mucho trabajo hacer entender a ciertos actores que es un dinero que tiene mucho valor y mucho sacrificio para nosotros. Estuvimos hablando entonces de 4.000 millones aproximadamente de pesos que estuvieron contemplados en el presupuesto general de la Nación del año 2019, contemplados para el año 2020, que como bien indicas, ya no están. Y Luis Manuel, Alejandro, y escúchame Alejandro que interrumpa. También, bueno, tenemos un reportaje. Sí, pero creo que podemos terminarlo. Yo decía que hay que sumar esto, aunque no fue en este tiempo, pero la gente viene con eso en la mente, aquellos famosos escáneres que no funcionaron y resultaron todo un fiasco para la población. 40 millones de dólares. 40 millones. Es decir, que si sacamos un balance en estos últimos procesos, es una cantidad de dinero altísima que el Estado Dominicano ha tenido que erogar en estos procesos electorales y algunos de ellos, como señala Jordi, frustrados. Y eso es lo más pecaminoso. Así es, pero en fin, tenemos que enrumbarnos hacia esa luz que esperamos ver al final del túnel y poder tener a fin del día unas elecciones más que satisfactorias, eficientes y efectivas por parte de un órgano que ha sido también muy cuestionado en los últimos procesos, yo diría que históricamente, como es la Junta Central Electoral. Ahora sí vamos a pasar con uno de los trabajos que nos ha preparado nuestra compañera Indira Vázquez sobre el trabajo precisamente que realiza un ente fundamental en este procedimiento en cuanto a lo que tiene que ver con la fiscalización, con la sancionalización también de quienes incurran en los delitos electorales, la fiscal electoral, una pieza también que estrenamos en este proceso presidencial. Así que vamos a ver qué nos tiene nuestra compañera Indira Vázquez. La Procuraduría Fiscal de Delitos y Crímenes Electorales es uno de los extremos de este proceso electoral. En la jornada de marzo pasado, en las elecciones municipales recibieron 46 denuncias de crímenes electorales, la mayoría por supuesta compra de votos. De ellas, solo 2 están en curso. Las elecciones son solamente elecciones, son procesos para darnos el gobierno que el pueblo quiera darse. Para esta jornada electoral, la magistrada Gisela Cueto invita a los ciudadanos a participar en el proceso de votación. Entonces nosotros tenemos que tener los cuidados y las personas que vayan a hacer su elección, que no provoquen ni se dejen provocar, que ojalá que no hubiera ni una sola denuncia de irregularidad. Pide fortalecer las medidas de seguridad para evitar los contagios por COVID-19. No se está acabando el mundo. No se va a acabar el mundo por las elecciones. Nosotros ahora deberíamos tener la prudencia suficiente, el cuidado suficiente para evitar los contagios masivos. Hemos visto cómo la pandemia se ha ido de las manos y cada día aparecen más personas, mayor número de personas enfermas. Invita a documentar las situaciones irregulares que los ciudadanos puedan identificar al momento de ejercer su derecho al voto. Si se encuentran con denuncias, que no los encaren, que hagan lo más que puedan de tomar y además de estar dispuestos a declarar si se les llamara, de contribuir con el deber ciudadano, el deber cívico.
Hace un llamado a la prudencia, a mantener la calma como garantía de un proceso ordenado. Pero que con toda la prudencia, no hay que provocarse, no hay que violentarse, no hay que insultarse, porque en definitiva no hay ninguno que sea mejor que otro, somos dominicanos. Indira Vázquez, Gran Cobertura Electoral. Bueno, muchachos, ahí lo vieron. Esto confirma que hemos tenido un trajinar electoral cargado de sorpresas, porque a 2 días de las elecciones llega esta gran sorpresa de positivo COVID-19, nada más y nada menos que a una pieza clave en este juego, como es la fiscal electoral. ¿Qué representa esto para el proceso que se entiende es uno de los procesos más fiscalizados, más vigilados, pese a la reducción que gran parte de los observadores, de los cuerpos observadores han hecho debido a la pandemia del COVID-19? Aún así, sigue siendo quizás el proceso más observado. ¿Qué representa esto? Fíjate, Luis Manuel, Alejandro, yo lo que siento es lo primero. La magistrada de cuentos es una magistrada probada. O sea, uno tiene que decir que su hoja de vida es encomiable. Tiene buenas credenciales. Ahora bien, lo que habíamos dicho y habíamos comentado en otras latitudes, ella no tiene los recursos suficientes, no tiene el apoyo suficiente y las herramientas necesarias, porque primero eso fue creado apenas el año pasado. Así es. Entonces, si tú puedes darte cuenta, tú le preguntas a una gran parte de la población y te puedo asegurar que mucha gente no conoce a Cueto en su trabajo, no se ha visto tan activa, y eso sí me ha dado curiosidad, independientemente de que ahora tiene la situación del COVID. Sí, pero desde antes, como tú señalas, no había un empoderamiento en la ciudadanía, un nivel de reconocimiento de esa labor tan importante de la fiscalía electoral, probablemente porque surgió como una especie de salida ante la crisis de las elecciones frustradas de febrero de este año, y fue un acuerdo un poco tortuoso y rápido entre el liderazgo político del nombramiento de esta fiscal. El tema del COVID-19, que también es interesante, porque un candidato presidencial en medio del proceso da positivo, el caso de Luis Abinader. Fijémonos que es elecciones en medio de una pandemia. Bien, y sí, es bueno señalar, porque quizás como nuevas generaciones desconocemos esto. Se luchó bastante por una no creación de ley electoral, sino modificación, porque Jordi nos podrías asistir mejor en eso como abogado. Nosotros tuvimos una ley de régimen electoral del año 1997. Es así. Una ley totalmente anticuada y también desatendida por precisamente el modus operandi de nuestro sistema partidario. ¿A quién le interesaba una ley de partidos cuando aún en estos tiempos que se entiende es la era del conocimiento y las cosas han cambiado para mejor, se sigue aplicando esa actitud retrógrada en el ámbito político, por lo que una ley electoral no se contemplaba en estas competencias, en estas elecciones? Sin embargo, ahora debe aplicarse, pero como señalas, una muy mermada intención quizás de hacerla funcionar a cabalidad, con optimización, y en el caso de la fiscal electoral, justamente el principal partido de oposición el año pasado denunció ese aspecto que señalas, Jordi. No importa que tengamos la fiscal, si no hay presupuesto, si no se le dé el apoyo, si no se le brinda la logística necesaria, no va a funcionar. Y hay que recordar algo, como tú bien señalabas. Tenemos una ley, si nos vamos a la ley electoral, tú dices, caramba, tenemos todo lo necesario, no lo que uno quisiera, pero tenemos lo necesario para aplicarla. El gran problema nuestro siempre ha resultado cómo hacerla cumplir. Sí. Tenemos también la denominación del fiscal del Ministerio Público, todavía aquí necesita ganarse la confianza, porque la gente lo sigue ligando a las acciones de los partidos políticos y aquellos que están en el poder. Entonces, yo creo que la figura que tanto se ha hablado de la independencia dentro del Ministerio Público tiene que llegar en algún momento. Y es cuando, cuando la población podrá sentir, como en situaciones como esta, donde hay un fiscal electoral, que vuelvo y repito,
no se sintió, no porque Cueto no estuviese haciendo o no quisiera hacer su trabajo. No estaba en la condición. Exacto, es en las condiciones en las que llega, que no le han permitido darse a conocer. Y hoy, hace 2 días, como tú decías, jueves, se recuerda uno de Cueto. Entonces, caramba, pero había un fiscal electoral. Así es, Ante porque da positivo al COVID. ¿no? Claro. Ante todas estas informaciones y todas las denuncias que hacían los partidos en redes sociales y en medios de comunicación que debieron ser tramitadas ante esa fiscalía, muchas lo fueron, y entonces uno se pregunta qué va a ocurrir, porque los principales partidos llevaron instancias ante la fiscal electoral. El punto que señala Jordi es fundamental, porque ciertamente esa independencia del Ministerio Público también se nota la necesidad en el caso de la Fiscalía Electoral, porque todo está enmarcado, englobado en esa visión que tiene la ciudadanía de que eso está vinculado al partido de gobierno, que es nombrado por el presidente de la República y que hay esa conexión. Entonces, bueno, ese es un reto para esta sociedad, la independencia del Ministerio Público, para que entonces haya credibilidad total. De hecho, ese ha sido uno de los clamores de un amplio sector poblacional, el hecho de un fiscal o un procurador general independiente, ya hablando en términos macros. Entonces, Jordi, Esteban, les preguntaría, este ensayo que tuvimos con la fiscal electoral, que fue escogida mediante una terna, entiéndase, tres propuestas contempladas incluso con el consenso de todos los partidos políticos, la Procuraduría General de la República, ¿no es suficiente para mostrarnos que vamos por el camino correcto? Lo importante es lo que tú aduces, es que hay un paso, hay un inicio, y yo creo que eso es plausible. Aquí, amigos, el pueblo para hacer sus conquistas ha tenido que arrancárselo al sistema político, las conquistas que ha logrado dentro de ese tema. La ley de partidos políticos duró más de 20 años en el Congreso. Así es. Y llega en un momento que no es tampoco deseado, pero evidentemente por las presiones que se han dado o que se dieron dentro del marco de si voy o no voy con reelección presidencial, las primarias, es que llega precisamente la figura a adecuarse y a crearse la figura del fiscal electoral. Añádele a eso el gran dolor del transfugismo, también dentro de todo ese marco. Señores, y también algo que resultó sumamente impactante a principios de esta semana, el robo de un dinerito en la Junta Electoral de Santiago. Una merienda, una logística. Ese es un término una palabra que se ha hecho muy común en el argot nuestro de la logística, porque la utiliza mucho en el día de que es hoy, los partidos políticos. Y ese dinero correspondía a la logística, un hecho sorprendente para agregarle, compañero, otro adicional a este proceso ya. Esa espectacularidad. Como si le faltara un poquito de sal a la comida. Ese condimento de más de 37 millones de pesos, un hecho sin precedentes. Yo le he calificado como un grave ruido dentro del proceso. Y que conspiraba con el proceso, porque si la Junta no hubiese tenido la solvencia, la liquidez para poder reponer ese dinero, ¿cómo se hubiese montado el proceso en Santiago hoy? Porque esos eran los recursos para el personal que va a laborar. Que precisamente, ahora que lo que dice Alejandro, conspiró, que motivó que uno de los magistrados o jueces de la Junta Municipal Electoral de Santiago se refirieran en términos de sabotaje. No creo que debió utilizarlo, pero quizás por la situación en la que se daba, habló de que, ahí tenemos las imágenes a los amables televidentes. Se espera que hoy a las 8 se den declaraciones. La Junta anunció anoche a través de su cuenta en la red social de Twitter que se había recuperado una parte, porque siempre hay una comisión para los que cometen 32 millones. Que se habría recuperado supuestamente. Y hay unos detalles que, según las informaciones preliminares, serán espectaculares de cómo se produjo. A mí me interesaría bastante detenerme en la palabra sabotaje, Jordi y Esteban, porque donde quiera que tú tengas 37 millones de pesos, posiblemente lo que menos le interese a un ladrón común es el proceso eleccionario. A él le interesa el metálico en sí, pero lo del sabotaje también debe ser considerado, porque ¿qué forma de sabotar? Porque esto implicaría la alteración del proceso mismo eleccionario, además de que se beneficiaría con 37 millones quien se lo robó.
Estamos hablando de una bifurcación ahí bien interesante. Vamos a hacer contacto, muchachos, ahora con nuestro director de prensa acá en Teleuniverso, Canal 29, Pablo Aguilera, quien se encuentra desde las calles, precisamente monitoreando junto a una gran batería de periodistas todo este proceso en cada punto del país y de Santiago. Adelante, Pablo Aguilera. Buenos días, Luis Manuel, buenos días, Jordi Vera, que está también ahí en el panel, y a todos los televidentes de esta gran cobertura electoral 2020, tanto a nivel presidencial como congresual. Como usted acaba de decir, en horas de la madrugada de hoy fueron apresados y recuperados la cantidad de dinero. Vamos a ver si hablamos con Jaime. Jaime ha hablado ya como 10 veces, pero va a hablar con nosotros porque es del patio. Buen día, Jaime. Buen día, Pablo. Buen día, un placer. Jaime, estamos en vivo para Teleuniverso. La situación, bueno, la noticia ya no es solamente el proceso electoral como tal. Para Santiago cobra una dimensión especial el hecho de que la madrugada de hoy se dio la información de que se había resuelto, por lo menos la recuperación del dinero que se había sustraído de aquí. Sustraído entre comillas. Sí, bueno, no, lo sustrajeron, no, sí, sin la comilla, porque se lo robaron, pero se sabe por lo menos de una persona que es responsable y creo que está prófuga, pero esos detalles lo conoce muy bien el fiscal Francisco Núñez y también el director de la policía, de la Dirección Civil Central de la Policía, y ellos van a ofrecer los detalles. Pero estamos muy complacidos, estamos muy tranquilos, y con este hecho, con esta recuperación, pues eso nos va a permitir poder trabajar con más tranquilidad para resolver los inconvenientes que se presenten en el proceso electoral de esta mañana. ¿Qué estatus tenía, qué nivel tenía ese empleado dentro de la Junta? Bueno, él era parte de la seguridad, o sea, la seguridad interna de la Junta, él formaba parte de esa. ¿Militar, policía o civil? Civil. Y como tal, él tenía información de cómo se maneja la Junta y cuáles son los recovecos de la Junta, o sea que esperemos que el fiscal nos dé todos los detalles, porque hay muchos detalles que hay que informar. Hoy a las 8 entonces el rueda de prensa. Aquí mismo, desde que llegue el fiscal, estamos haciendo esa rueda de prensa. ¿El proceso cómo está hasta ahora? Bueno, tenemos todo montado, estamos enviando a la calle a los facilitadores que van a supervisar los centros de votación para garantizar que los miembros de los colegios electorales estén a punto en sus locales y que tengan todo preparado para comenzar la votación. Me han informado que hay muchas personas que están haciendo ya su fila temprano. Eso es bueno porque eso indica que primero que hay mucho interés y segundo las personas podrán guardar el distanciamiento físico con mayor facilidad y van a soportar menos calor porque el día de hoy va a ser bastante caluroso. Muchas gracias, Jaime. Un placer, Pablo. Bueno, hemos conversado con Jaime Tomás Frías Carrera, quien es el presidente de la Junta Electoral de Santiago. Cabe señalar que para los televidentes de esta gran cobertura electoral, datos que ahorita lo van a dar, pero vamos a darlo en primicia. Del dinero, Jordi, Luis Manuel, solamente se utilizó una pequeña parte. Se habla de que entre 15.000 y 20.000 pesos se recuperaron casi el total de lo sustraído. Y vamos a adelantarnos porque nosotros somos así y siempre estamos en la delantera. Parte del dinero, la información de una fuente muy confiable es que una parte del dinero no se sacó de aquí de la Junta Central Electoral, que estaba guardada aquí, y otra parte que ya se había sacado. Y como ustedes dicen, como ustedes escucharon de parte de Jaime Tomás, esa persona pertenecía a la seguridad, pero era civil. Tenía ya mucho tiempo laborando en esta Junta Electoral y era una persona de mucha confianza y conocía todo lo que era la logística y todo lo que era el movimiento de esta Junta Electoral aquí en Santiago. Ya ustedes saben, a las 8 de la mañana estaremos en vivo desde aquí, transmitiendo esta rueda de prensa, que como decía en principio cuando entrevistaba a Jaime, toma otra connotación. Ya no es solamente lo importante del proceso electoral como tal, sino también aquí Santiago toma su primacía en el día de hoy, porque a las 8 se darán los detalles de este
sustracción. Por eso dije lo de sustracción entre comillas, porque, o robo, porque lo que hizo fue que se guardó una parte en el dinero que nunca salió de este recinto. Así que si hay alguna inquietud, paso con ustedes. No, Pablo, creo que ha sido, bueno, se nos cortó ahí, pero interesante que al menos ya tengamos respuestas sobre este hecho insólito antes justamente de empezar las elecciones. Creo que esto brinda cierto alivio, cierta tranquilidad a los electores de Santiago. ¿Por qué no compartir que en esta ocasión Santiago cuenta con 756.504 votantes? Ahí está la cantidad de electores en esta ocasión. Entonces tendremos 423 recintos y 1.740 colegios electorales. Una plaza sumamente importante. Fundamental. Y por eso preferí calificar como ruido este hecho sin precedentes. Y una plaza que históricamente se ha movido, es como un péndulo. En términos de preferencias. El nicho electoral de Santiago, de acuerdo a sus intereses y a la coyuntura estratégica. Por eso no se puede, como históricamente las plazas se tipificaban de determinada bandería política con preeminencia. El caso de Santiago ha sido bastante sui generis y los partidos políticos lo saben. Y si uno analiza el discurrir electoral, en el caso de Santiago se dará cuenta que se ha ido moviendo de acuerdo a los signos del tiempo, los intereses, las circunstancias. Eso es que es una plaza fundamental muy importante para los partidos políticos por la incidencia que tiene en términos electorales. ¿Es verdad, Jordi, que Santiago no es de nadie? Sí, es de nosotros. Sí, recuerden ustedes que aquí se han dado particularidades. Por ejemplo, hay que recordar en aquella oportunidad, aquellas elecciones en que la senaduría fue ganada por Abinader. Algo que nadie lo tenía cifrado. Por igual, en aquella también oportunidad, cuando eran síndicos, ganó la sindicatura Héctor Grullo Moronta, que tampoco se veía en el escenario. Después de la muerte de José Francisco Peña Gómez en el 98. Que fue un elemento, pero eso te dice a ti, ¿cómo vota Santiago? Estamos hablando de 10 días previos la muerte de Peña Gómez a ese proceso del año 1998, que sin duda influyó bastante en ese sentimentalismo colectivo. Pero el tema de las preferencias en la Plaza de Santiago es bastante interesante de analizar en cuanto al estudio propio de la consultoría política, porque ¿cómo puede, a diferencia de los otros pueblos de la República Dominicana, en un punto establecerse esa ondulación en cuanto a lo que quiere un elector? ¿Esto es malo o es bueno? Porque puede indicar también de que los ciudadanos no se adhieren a una ideología histórica o política o sentimental, como es el caso de gran parte de los dominicanos, sino que votan por lo que convenga en el momento. ¿Sería esto? Sí, es que, Alejandro, Luis Manuel, amigos y amigas, voy y repito, hay que recordar, nosotros tuvimos cerca de 4 periodos o 4 alcaldes distintos que no tenían nada que ver con el presidente o con el partido de gobierno del momento. O sea, tuvimos aquí una gran parte del Partido Reformista gobernando por cerca de 3 periodos distintos y no se dieron los recursos que pudiesen haber sido utilizados en la provincia. Yo creo que esa parte que tú aduces tiene mucho que ver también con la calidad del electorado que tenemos de este lado del Cibao. Y recordar, como tú decías, es uno de los más amplios a nivel nacional en lo que al electorado se refiere. Y yo creo que al santiaguero o al santiaguense se le ha dado la connotación de que es un voto difícil de conseguir y de conquistar. Sí, es más, tiene un alto nivel de independencia. Este proceso también se caracteriza ahora por el tema del voto preferencial. Sí. Ese voto de arrastre que va a tener un impacto sobre todo en el caso de los senadores, porque ahora cada quien para este proceso tuvo que buscar su voto, los diputados y los senadores. Ahora usted va a tener la posibilidad de elegir el diputado de su preferencia y puede seleccionar un candidato a senador de otra organización política. Y valga también, disculpa Jordi, valga en esa línea la orientación y reiterada a la población, porque estamos para orientar como medios. Usted como elector, una vez llegue a su colegio electoral, el presidente de la mesa le entregará 3 boletas, una con la P
para el candidato presidencial de su preferencia, otra con la S para el candidato senatorial, a la senaduría de su preferencia, por igual. Miren que estoy tratando de ser muy puntual en cada aspecto, porque aunque parezca asombroso, una gran parte de la población no entiende sobre los procesos electorales. Sí. Y en el caso de la boleta, con la D sería para el candidato a diputado de su preferencia. Esto es muy interesante que lo conozca, porque quizás podría introducirle el sistema partidario a los ciudadanos ese temor. No, te vamos a vigilar. Eso es mentira. Usted vota por quien usted entienda, un candidato a senador distinto del partido del diputado y del presidente por igual, y eso es algo también que nos permitirá en este proceso, o una vez salido de este proceso, tener, yo entiendo, y según los vaticinios, un Congreso más equilibrado, que es sumamente importante para la democracia dominicana. Definitivamente, Luis Manuel, Alejandro. Lo primero, añadiéndole algo que establecía Alejandro, que era muy puntual señalar lo de estas elecciones particulares, y es los preferenciales. Y es que hay que tomar en consideración, señores, que a la hora de votar tienen que tener cuidado de que como van a tener 3 boletas, tienen que tener cuidado que al marcar una de ellas para proceder a las otras, no quede el enmarcado debajo de la otra o el intintado, Así es. que pueda anular su voto. Tiene que hacerlo con mucho cuidado eso. Hace con una, luego la separa, viene la otra, tiene todo su tiempo. Y Sí, la correcto. tercera final. O sea, tiene que tener mucho cuidado que el tintado no esté una sobre otra al momento de usted es muy marcar la importante. Y esto de la firmeza de la tinta, debido a que los escáneres, el producto que se utilizaría, sería más propicio, mientras más fuerte la Claro. tinta, para los escáneres verificar en esa fase de la contabilización para luego ser transmitidos al centro de cómputos. Vamos ahora a pasar nueva vez con nuestra compañera Indira Vázquez, que nos ha preparado un interesante reportaje, muchachos, sobre el tema de la alianza de los partidos, algo que ha sido muy dinámico, algo que han practicado bastante nuestros partidos para esta contienda electoral. Veamos. Este domingo 5 de julio, 6.934.053 dominicanos residentes en el territorio nacional están convocados a ejercer su derecho al voto para elegir 262 candidatos al Congreso. La competencia por cada curul es ardua. 136 candidatos compiten por 32 puestos a senadores. 1.350 personas compiten por los 178 escaños a diputados territoriales y los 5 a diputados nacionales. 75 se disputan los 7 espacios a diputados de ultramar. 99 hombres y mujeres compiten por los 20 espacios para representantes ante el Parlamento Centroamericano y 94 por ser sus suplentes. Sí se puede saber por el tema de la cantidad de diputados que hay, porque lo que pasa con la provincia con poca población, que pasa por ejemplo en casi todas las provincias del sur y de la línea, que son 2 diputados. Entonces, donde son 2 diputados, aún si uno saca el 60% y el otro 40%, le toca a un diputado a cada uno. O sea, ahí no hay vuelta floja. Entonces, ahí no hay, o sea, en esas provincias es un tema de cómo está estructurado el sistema electoral, que la única forma de que un partido pudiera apabullar a otro se tendría que sacar 70-30. Pero entonces, por esa razón, digamos que este nivel de competitividad se va a concentrar en el Distrito Nacional, la provincia de Santo Domingo, la provincia de Santiago creo San Cristóbal, La Vega, San Francisco, que son las provincias con mayor cantidad de personas y por lo tanto también en las que hay mayor cantidad de puestos de diputados. En esas son las provincias que tanto se deciden las elecciones por la cantidad de votos que tiene, como donde pueden haber como ese nivel de fraccionamiento, que salgan. Yo entiendo esta preocupación de que precisamente le sella, digamos, una mayor competitividad entre los mismos candidatos, pero hay algo acá que creo que da la importancia, que
vamos a elegir al presidente o al presidente de la República, o sea, vamos a elegir al que va a dirigir el Poder Ejecutivo. Siempre que se hace este tipo de elecciones, cuando estamos eligiendo el Ejecutivo, la gente por automático elige el senador. Es decir, como no hay un nivel de competencia, pero también hay una mayor, va a haber más personas movilizándose a votar. En el proceso congresual, la novedad es que las candidaturas son independientes, eliminando así el arrastre de los diputados al senador. La eliminación del arrastre, sobre todo en esto, o sea, ya ahora a nivel legislativo, lo que hace es que separa el destino de la boleta de los senadores de el de las diputaciones. Todavía, obviamente, los diputados, o sea, sigue siendo una votación proporcional, por lo tanto, o sea, el voto va, o sea, se cuenta en primer lugar como para la boleta de diputados para determinar el número de diputados, y luego que se sabe la cantidad de diputados, entonces es que entra el tema del voto preferencial para ver a cuál de los diputados dentro de cada boleta le toca, digamos, si una boleta ganó 3 diputados, bueno, los 3 más votados dentro de esa boleta. Por primera vez vamos a tener la oportunidad de elegir un senador o una senadora de un partido y un diputado o una diputada de otro partido. Creo que la confusión puede estar en aquellos que ya están acostumbrados a votar y acostumbrados a votar en la lógica de la lista cerrada, pero me parece que el hecho de que te entreguen 3 boletas individuales y en cada boleta tienes que marcar una cara, no entendería yo que hubiese mucha confusión, contrario en las elecciones pasadas, donde tenías la cara del senador con la lista de diputados y lo que la gente hacía era que elegía al senador y se olvidaba de votar al diputado, asumiendo que el diputado venía por arrastre o por una lista ya preseleccionada por el partido. Esto obliga a los senadores a hacer un trabajo más directo porque ya, o sea, digamos que los votos de ellos no vienen de los diputados como venía antes, y que si ganó la boleta legislativa por el trabajo de los diputados, pues ya todo ese trabajo se le sumaba al senador. De todas formas, yo creo que, como hemos visto, la gente tiende a tener una simpatía partidaria. Por lo tanto, no creo que haya mucha diferencia, al fin y al cabo, en los resultados. Es decir, que en las provincias donde alguna alianza haya ganado la mayoría de diputados, casi seguro también esa alianza habrá ganado la senaduría. La diversidad de alianza es otro de los puntos que concita atención, ya que hay partidos que están aliados a nivel congresual, a nivel senatorial, pero no así en las candidaturas a diputados. Sí, habrá un cambio en la correlación de fuerzas, habrá un Congreso mucho más fraccionado, o sea, habrá más paso ahora para negociar. Será necesario más acuerdo entre los grupos políticos y será necesario llevar agendas mucho más consensuadas. Ahí el Ejecutivo, depende del Ejecutivo que gane, que resulte electo, tendrá una tarea muy difícil. Esperaríamos que con un Congreso donde haya más fuerzas políticas representadas y donde ninguno tenga un dominio muy fuerte, pues eso cambie. La gran expectativa es si habrá en el Congreso una redistribución de los espacios dando cabida a nuevas fuerzas. Una de las cosas que facilitó y provocó toda la debacle institucional en los últimos años tiene que ver cuando un solo partido controla todos los poderes y todos los resortes del Estado. Entonces, tener un Congreso con una mayor cantidad de fuerzas políticas, pues permite que haya mayores contrapesos. Por lo tanto, para mí estas elecciones del domingo son históricas, precisamente porque viene este cambio en la correlación de fuerza en el órgano de la Cámara del Senado, del Diputado y bueno, del Poder Ejecutivo también. Indira Vázquez, gran cobertura electoral. Las alianzas de partidos, los acuerdos, hay varias contemplaciones de acuerdo a la ley electoral
en cuanto a la unificación de segmentos políticos o agrupaciones políticas, porque hay toda una terminología que quizás no es muy conocida precisamente por la novedad de esta ley, pero lo interesante es, en términos generales, el tema de los acuerdos, de las alianzas políticas. ¿Qué tan beneficioso ha sido este tema en este proceso electoral, muchachos? Yo creo que el asunto de las alianzas, al fin y al cabo, le ha dado cierto equilibrio. No es nada nuevo. Lo que sucede muchas veces, y eso uno no lo aprendía hasta que no lo veía en la parte práctica. ¿Por qué muchos partidos se unían a otros? Y eso lo comenzó haciendo José Francisco Peña Gómez. Sí, fue el gran ideólogo. Entonces, pero ven acá, ¿y para qué van a necesitar tantos partidos que son pequeños? Cuando llegaba la votación, entonces te dabas cuenta de cuál era el objetivo. Claro, eso tiene un precio a veces muy alto. Y es que evidentemente no es como una cobranza a nivel económico, sino también a nivel de posicionamiento y de la burocracia dentro del aparato estatal dominicano, que muchas veces resulta, yo diría que quizás gente que uno no lo acepta, porque tú dices, caramba, pero ¿por qué llega esta persona al estadio? A un cargo público. A un cargo público. Entonces, bueno, ese fue el apoyo, ese es el precio que se paga ante esa situación. Y yo creo que en esa parte no ha variado. Claro, es algo que ya es una práctica que se ha utilizado, ha tenido resultados. El propio partido de gobierno ha sido el más abanderado con esto. Y evidentemente los demás lo que han hecho es simple y llanamente sacarle provecho a eso. Yo entiendo que más que todo el tema de las alianzas en nuestro país tiene una asimilación agridulce, porque estamos hablando de que ciertamente la diversificación de opciones fortalece la democracia en un sentido. Tenemos ejemplos como el caso de México, en donde Manuel Andrés López Obrador llega producto de una alianza. De una gran alianza. Sale originalmente del tradicional Partido Revolucionario Institucional Mexicano, el PRI. En 2006 aspira, no puede llegar a la presidencia. Sin embargo, en una coalición de partidos ahora, tú tienes un presidente con ideas, digamos, comunistas, como se le ha querido tildar los más tajantes. Pero que no lo son, ¿eh? Pero que no lo son. Es más un socialismo moderno, por así decirlo. El socialismo del siglo XXI. Exacto. Y tienes el caso de uno de los presidentes quizás más seguidos en estos momentos, Nayib Bukele, en El Salvador, que también llega producto de una gran coalición de fuerzas en ese país suramericano. Eso es lo bonito en la teoría de las alianzas. Te permite que diversos sectores, diversas fuerzas unifiquen sus energías y lleven una candidatura potable y una candidatura viable para cambiar el rumbo de las cosas y cambiar ese statu quo en términos políticos. Pero también tiene algo que lacera los bolsillos directamente de los dominicanos. En nuestro caso tenemos 26 partidos, de los cuales PRM, PLD acaparan la mayor cantidad de electores. Ni siquiera en estos momentos el Partido Reformista Social Cristiano, ni el otrora grandioso e imperial Partido Revolucionario Dominicano tienen fuerza significativa en términos electorales. Pero el peso histórico que le inyecta, por ejemplo, el PRD al PLD, ya no. Yo entiendo que no, sino en el año 2016 cuando se da esa alianza histórica fue muy significativo, muy impactante para los electores, una propuesta bastante inteligente, dirían algunos, aunque en términos concretos eso no aportara nada. Se garantiza que esos partidos sigan vigentes y entonces hay que seguirles dando un presupuesto que, como dije, no hace más que lacerar. Por eso digo, es una asimilación agridulce. Por un lado tienes algo que te aporta bastante, el tema de las alianzas y los partidos pequeños, y por otro entonces el gran hoyo en nuestros bolsillos. Hay que ver las alianzas en el contexto clientelar. Es decir, si nos vamos a la teoría pura del ejercicio político, es un ejercicio que inclusive se vincula a esa máxima de la unión hacia la fuerza, como tú señalas, Luis Manuel, como ha dicho Jordi. Ahora, ese costo está vinculado a que la política, la práctica política en República Dominicana tiene un alto componente de clientelismo. Naturalmente. Entonces, esa alianza muchas veces se da a partir o sobre la base de la posibilidad de acceder al poder, y entonces usted tiene que gratificar a ese aliado con posiciones, y eso implica entonces que en ocasiones
asuman posiciones personas que inclusive quienes lideran la alianza no estarían de acuerdo, pero tienen que hacerlo y colocarlos ahí. Todo sea por la causa del todo se da partido. por la causa y se dan hasta alianzas de carácter antehistórico. Ahora, en el discurrir nuestro, por ejemplo, en el año 96 el PLD llega al poder fruto de un acuerdo, una alianza con el Partido Reformista y Joaquín Balaguer. Y ahora en este proceso tenemos Pacto por la democracia. el Frente Patriótico. El Frente ahora Patriótico, tenemos una sí. circunstancia y es que dos partidos de la oposición, la Fuerza del Pueblo y el PRM, hacen una alianza en un nivel de elección dentro del mismo proceso, pero van enfrentados en el nivel